Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar nada más y nada menos que con Omar Barbosa, él es presidente de la Asamblea Nacional de Oposición, ¿no? ¿Cómo se llaman ustedes? Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, ok. Representante del pueblo de Venezuela. Correcto. Vamos a hablar aquí, antes a los periódicos, cuando estoy grabando el programa, la noticia que trae en Frente Amplio plantea reivindicar consenso y diálogo en el país, dice el Universal. El Nacional, PNV y GNV atacaron docentes que reclamaban sus derechos. ¿Qué manera? Economistas alertan sobre inflación. Últimas noticias, Maduro repotenció las misiones educativas. Los pensionistas cobraron la segunda parte de los aguinaldos. Espero que se lo hayan pagado completo. Y aquí dice que transportistas cobran ya de 20 bolívares por el pasaje urbano. Aquí tengo un libro que me hace llegar un amigo periodista español. Se llama Así habló Zaratustra, el fracaso de un izquierdista radical en el poder. Aquí habla este señor, en el prólogo, dice, el innovador. Dice así, se hace difícil averiguar qué pensaron los lectores norteamericanos de la revista Time cuando leyeron la siguiente ocurrencia del recién elegido presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La igualdad entre sexos es más efectiva contra el terrorismo que la fuerza militar. 19 de octubre de 2004 en Time Magazine. Cualquier analista sensato se preguntaría qué tendrá que ver una cosa con la otra. ¿Y tú qué piensas, Barbosa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra de tu amigo Zapatero? Ninguna, bueno, no es amigo mío tampoco. No. No tiene ninguna relación, no lo conozco personalmente, pero no tiene una relación. A veces dice muchas cosas que no tienen nada que ver con los temas que trata. ¿Y por qué será que dice eso? Bueno, eso es difícil saberlo, tendrás que entrevistarlo. Pues estoy por eso. Bueno, Omar Barbosa. Aquí dice también, cualquier analista sensato pregunta qué tendrá que ver una cosa con la otra, pero en aquel momento nada más conseguir el poder de aquella manera, tras el atentado de la estación de Atocha, las frases que lanzaba el nuevo gobernante gozaban de credibilidad, que dice aquí que la perdió en 3 años, totalmente, dice aquí. Bueno, lo dice aquí Miguel Ángel Rodríguez en Así habla Zaratustra. Bueno, Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional. Aquí tengo un decreto de la Asamblea Nacional que acuerda apelar a la comunidad internacional para que ante estas tragedias y precedentes con claras repercusiones regionales sea posible fortalecer su solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo venezolano, constatar la creciente legitimidad del régimen y sus consecuencias por mantener la efectiva y progresiva presión legítima sobre el mismo. ¿Qué buscan ustedes con este decreto? Ese es un decreto, para mí, no un decreto, un acuerdo, porque los decretos los hace el Ejecutivo. Realmente la Asamblea Nacional está apelando a la comunidad internacional para buscar una solución política que resuelva la crisis venezolana. Y en ese sentido, el acuerdo, en primer lugar, hace un diagnóstico de la gravísima situación socioeconómica que vive el país y luego propone varias soluciones, varias alternativas. Entre ellos, la necesidad de que la comunidad internacional ayude a restablecer la vigencia de la democracia, a que vuelva a haber en Venezuela elecciones libres de verdad, con otro CNE, con observación internacional, y además advierte que el 20 de mayo fue una elección, una supuesta elección presidencial desconocida por la Asamblea Nacional, por el pueblo de Venezuela y por la comunidad internacional. Y por tanto, para nosotros, el inicio del próximo periodo constitucional, que es el 10 de enero del 2019, se inicia sin un presidente realmente electo, legítimamente electo. Y por tanto creemos que antes de esa fecha se debe producir una solución política que evite que la crisis de legitimidad se agrave, además que se agrave el resto de la crisis social y económica que vive Venezuela. Lo que dice la gente del otro lado del gobierno es decir, cómo van desde la Asamblea, que para ellos está en desacato, proponer
la sustitución de un presidente que fue electo por una mayoría. Es la opinión de la parte del PSUV. Bueno, el pueblo de Venezuela vio que el 20 de mayo fue un simulacro electoral, que no eligió a nadie, las calles estaban vacías, y no es que lo decimos nosotros, la oposición venezolana. La comunidad europea desconoció esa elección como una elección legítima. Latinoamérica, casi toda, los Estados Unidos, los países democráticos del mundo calificaron esa elección como un fraude. De tal manera que no, una cosa es lo que dice el gobierno, por supuesto, el gobierno dice su discurso, que siempre está en contra de la realidad, de los hechos. Esa no tiene legitimidad constitucional ni legitimidad popular quien aspire a ejercer la presidencia de la República como consecuencia de una elección que realmente fue un simulacro, una elección realmente nula. Ahora, la otra cosa, ¿por qué acudir a la comunidad internacional cuando aquí en Venezuela se pueden resolver nuestros problemas? ¿Ustedes no confían en el liderazgo venezolano para resolver estos problemas? Vamos a un receso, te hago la pregunta. Con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé la pregunta, señor Barbosa. Bueno, realmente no es que no confiamos en el liderazgo opositor venezolano, el liderazgo venezolano en general. La realidad es que no hay manera de que aquí se ejerzan los derechos políticos porque estamos frente a la caricatura de democracia que impide que los partidos políticos, por ejemplo, los 5 principales partidos políticos venezolanos, es decir, los que sacaron más votos en las últimas elecciones, están ilegalizados. Muchos líderes están en el exilio, algunos están presos, otros están sometidos a juicio. Evidentemente aquí no está vigente las garantías del ejercicio de los derechos políticos y frente al hecho de un gobierno que impone por la fuerza, no en ejercicio de la Constitución, sus decisiones, evidentemente nosotros recurrimos a la comunidad internacional porque lo que está en juego en Venezuela no es simplemente la suerte de la oposición, sino la suerte del pueblo venezolano y la vigencia o no de los valores democráticos y de los derechos humanos que están diariamente violados por el gobierno nacional. Evidentemente tenemos que reforzar nuestro esfuerzo con la presencia de la comunidad internacional que tiene el deber en defensa de los derechos humanos y en defensa de la vigencia de los valores democráticos que no existen en Venezuela, de colaborar para que se restablezca la vigencia de esos valores en el país. Frente a eso, la oposición tiene en la Asamblea Nacional una tribuna, pero ninguna de sus decisiones legalmente, institucionalmente, en este momento es válida. ¿Por qué entonces aprobar una serie de leyes y resoluciones o lo que sea que nadie les va para, como decíamos en Venezuela? Porque aquí el que está en desacato de la Constitución es el gobierno y el propio TCJ, que es un instrumento al servicio de la voluntad del gobierno y no es un poder judicial independiente. La única institución legítima que tiene Venezuela es la Asamblea Nacional, que fue electa en unas elecciones libres donde votaron más de 14 millones de venezolanos. En cambio, este gobierno está lleno de ilegitimidad tanto en el ejercicio como en la legitimidad de origen si es que pretende mantenerse en el poder a partir del 10 de enero de 2019. Ahora, que tenga la fuerza es una cosa, eso no significa que tenga la razón. Sabemos que ese supuesto Tribunal Supremo de Justicia está al servicio del Ejecutivo, que no está ahí para interpretar y aplicar las leyes, sino para cumplir las órdenes del Ejecutivo. Aquí hay una concentración de todos los poderes al servicio del Ejecutivo. Ahora, nosotros tenemos el deber con nuestros electores, que eligieron al único poder legítimo que existe en el país, de representarlo y decirle la verdad al pueblo. Esa llamada constituyente la inventó el gobierno, precisamente para violar la Constitución y no someterse al control de la administración pública que le corresponde a la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que estamos en presencia de una suspensión de la vigencia de la Constitución por decisión del Ejecutivo para hacer lo que le dé la gana con los recursos públicos y hasta con la vida de los venezolanos. Bueno, vamos a hablar entonces del papel de la oposición en estas circunstancias que tú acabas de plantear. Así es. Bueno, por eso precisamente creo que ese acuerdo del martes pasado es un acuerdo muy importante, porque además del contenido del acuerdo, significa que la mayoría, casi el 90% de los parlamentarios que estamos en la Asamblea Nacional,
definimos un rumbo en la lucha por rescatar la democracia unidos. Establecimos una estrategia internacional común que está traducida en el contenido de ese acuerdo y me parece que es una buena noticia para todos los venezolanos que nos reclaman que nos unamos para salir de la crisis, y un gran paso hacia la unidad de la fuerza democrática es ese acuerdo donde definimos cuáles son los objetivos y cuáles son la manera o cuál es la manera en que vamos a enfrentar esta lucha. Es decir, nosotros con nuestra actuación interna y solicitando, apelando a la solidaridad de la comunidad internacional para que juntos restablezcamos la democracia en Venezuela. Ahora, la comunidad internacional ha sido muy cuidadosa en el caso venezolano, ¿no? Incluso ni siquiera los acuerdos que han prometido se han cumplido. Creo que el mismo Estados Unidos tiene cierta reserva para sumarse a la posición de la oposición o de intervenir directamente en Venezuela, ¿no? Bueno, nosotros no estamos planteando la intervención de los Estados Unidos. Nosotros estamos en Venezuela, pues. Nosotros creemos, sinceramente, que los venezolanos debemos resolver nuestros problemas internamente. Correcto. Pero evidentemente que ante la falta de vigencia de las garantías constitucionales en el país, la falta de vigencia de la posibilidad de ejercer los derechos políticos frente a la violación de los derechos humanos, estos son valores universales que no tienen que ver solamente con un país, sino con la civilización. Okay. Evidentemente la comunidad internacional tiene un papel que cumplir y eso es lo que le estamos solicitando, que cumpla su papel de presionar para que se respeten esos valores. Tú hablabas de la oposición y lo que uno recoge como periodista y cuando habla con la gente es que no toda la oposición tiene la posición de la oposición, valga la redundancia. Entonces hay un grupo por aquí, otro por allá, Capriles por otro lado. ¿Cuándo se van ustedes a sincronizar su verbo, su discurso? Bueno, precisamente por eso resalto la importancia de ese acuerdo, porque ese acuerdo lo votó quienes representamos por lo menos el 90% de los parlamentarios de la oposición, lo cual es un camino hacia la unidad de criterio para establecer el rumbo hacia la lucha. Pero evidentemente nosotros somos gente que tenemos visiones distintas, aunque estamos de acuerdo en la necesidad de un cambio político. No somos el otro lado, los que están en el gobierno, que no tienen derecho ni a pensar. En estos días, el llamado constituyente de Julio Escalona declaró que en la Asamblea Constituyente, que ellos llaman constituyente, no se puede pedirle derecho de palabra porque está prohibido. Ahí solamente reciben órdenes. Esa es la diferencia entre ese supuesto Poder Legislativo y la Asamblea Nacional, donde hay diferencia y la tramitamos democráticamente. Cuando ustedes están planteando el cambio de gobierno, la gente se pregunta, y mucha gente se pregunta también, y yo también, ustedes están pensando en una situación no constitucional. No, nosotros no estamos pensando en una cosa no constitucional. Por eso es que estamos planteando la necesidad de que se restablezca la vigencia de la Constitución para que por la vía democrática se pueda producir el cambio. ¿Y cuáles son las gestiones que ustedes están haciendo dentro de la maquinaria opositora? ¿Se han reunido con los diversos representantes de la oposición, léase Capriles, Julio Borges, otros señores que participan en ese conglomerado no solamente adverso dentro, al gobierno? No solamente dentro de la dirigencia opositora, también en la sociedad venezolana. En estos días, a finales de este mes, se va a celebrar un Congreso Nacional del Frente Amplio por el Cambio en Venezuela. Se están celebrando en esta semana congresos en todo el país y al final de este mes se va a celebrar un Congreso Nacional con participación no solamente de los partidos, sino de mucha gente de la sociedad civil, sectores representativos de la sociedad venezolana, que todos estamos de acuerdo de que la precondición para resolver los graves problemas que afectan al pueblo venezolano es un cambio político. De manera que no solamente trabajamos en el área de la dirigencia política, sino de toda la sociedad venezolana. ¿Pero cómo sería ese cambio? ¿Nuevas elecciones? Por supuesto. ¿Voto de censura? ¿Cómo es la cosa? No, mira, aquí pasó algo muy grave desde el punto de vista democrático. Después de diciembre de 2015, cuando nosotros ganamos y obtuvimos las 2/3 partes de los diputados en esa elección, el gobierno decidió no hacer más elecciones libres en el país. Y nosotros, que sí creemos en elecciones, no creemos en simulacros electorales. Lo que creemos es que se haga una elección de verdad, con otro CNE, con observación internacional, y se aplique la Constitución Pero y la la ley oposición no para tiene, que el pueblo decida. La oposición no tiene fuerza para evitar esas elecciones. Bueno, no, la fuerza que nosotros tenemos la estamos utilizando en función de que se hagan elecciones de verdad. No para evitar las del simulacro, porque esa le impone el gobierno y la apoya con las fuerzas militares y policiales. Para eso no tenemos fuerza, porque no estamos predicando la violencia como vía de solución. ¿Cómo tú puedes constituir un gobierno al margen de las Fuerzas Armadas? Bueno, si las Fuerzas Armadas dices tú que está con el gobierno. Estamos seguros que si se hace una elección democrática de verdad, realmente libre,
las Fuerzas Armadas van a reconocer esa elección. Ok. ¿Tú has hablado con Padrino sobre eso? No he hablado con Padrino, pero en el momento en que se haga y ganemos, vamos a hablar. Ok. Gracias. Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, el Universal trae 80 migrantes venezolanos rechazan traslado a Bogotá. Cuba retirará a sus médicos de Brasil tras la exigencia de Bolsonaro. De Bolsonaro no es ningún Bolsonaro, ¿no? Parece que está duro, ¿no? Aquí habla de convocar una marcha para el 21 de noviembre. Está convocando la juventud del PSUV. La carne de res sigue desaparecida y requete cara, dice Últimas Noticias. Y lo que hemos ya leído anteriormente. Aquí dice que un exmarino imputado por 3 crímenes. Bueno, eso es todo lo que ha pasado para el día jueves que estamos grabando este programa. Bueno, ¿cómo anda Maracaibo? ¿Cómo está? ¿Cómo ves tu país, tu ciudad? Bueno, la verdad que la veo muy mal, porque una ciudad que además de toda la crisis económica y social que está sufriendo Venezuela, está sin luz. El día de ayer un apagón muy grande, sin agua por varios días, con los servicios de salud, de educación destruidos, con mucha violencia y por supuesto esperando que se produzca un cambio porque la gente ya no haya cómo sobrevivir a esta crisis, a los efectos de la hiperinflación, que además de la escasez, cuando la gente consigue una platica no le alcanza para nada y si le alcanza resulta que no consigue el producto. Está sufriendo las consecuencias de una crisis que nunca vivió Maracaibo, que siempre fue la capital de un estado de producción, de progreso, de confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros. En estos momentos está sufriendo las consecuencias de un gobierno que ha destruido hasta la esperanza de mucha gente en que podamos ser lo que fuimos en alguna oportunidad. Ahora, ¿por qué eligen al gobernador? Viene de una alcaldía y todos lo eligen en gobernador. Bueno, lo eligen porque evidentemente eso es uno de los problemas de la oposición, que ha tenido la oposición que tú señalabas. No hubo unidad para evitar que eso ocurriera y ahí estamos viendo las consecuencias. Creo que es un motivo de reflexión lo que ocurrió en el Zulia, porque el Zulia inmensamente, mayoritariamente, está en contra de esta gestión de gobierno, pero no hubo la unidad suficiente para buscar una solución política. ¿Tú crees que la renuncia de Guanipa fue un error? Yo pienso que desde el punto de vista de los principios, Guanipa tuvo razón, pero desde el punto de vista práctico, si tuviéramos a Guanipa, en vez de al gobernador que tenemos, estuviéramos en mucho mejor situación que la que estamos. Por cierto que no se vio más de Guanipa, ¿qué se hizo? No, está en el Parlamento, está actuando, está trabajando. ¿En Maracaibo? Aquí en Caracas y en Maracaibo. ¿Tú vas mucho a Maracaibo? Voy semanalmente, cada vez que puedo voy. ¿Qué sabe de los problemas seculares de Maracaibo? Por ejemplo, la delincuencia, las vías de comunicación. Muy grave, muy grave. La región zuliana de Machique, Perijá, toda esa zona. Bien, aparte de las vías de comunicación, que siempre están en mal estado, cada vez peor, resulta que tomar la vía de comunicación es muy difícil, porque tienes que estar 4 horas en una cola para echar gasolina, porque no hay gasolina, por ejemplo. No, para decirte una cosa. La gente anda sin dinero, acosada, atracada en todas partes, a todo el mundo le roban los celulares cuando el delito es más sencillo, o se le meten a las casas. Ha pasado de todo en el Zulia. Realmente a mí me da mucho dolor que eso esté ocurriendo. Yo fui gobernador del estado por algunos años y mucha gente me dice... Muy buen gobernador. Gracias. Y mucha gente me dice que éramos felices y no lo sabíamos con la crisis que estamos viviendo. Yo creo que lo que tenemos es que unirnos de verdad, que Venezuela sea el motivo de la unión. Estaban en el mar de la felicidad. No tanto, no tanto. Pero lo que eso debe producir en el ánimo de la gente es la necesidad de unirnos por Venezuela, por encima de las diferencias políticas, por encima de los egos personales, de cualquier liderazgo que se crea el único posible. Yo creo que por encima de todo eso, los venezolanos tenemos que unirnos para producir el cambio. Porque de todos estos problemas que estamos hablando, no es posible solucionarlos sin un cambio político en Venezuela. Ahora, Quienes están en el poder
cada día profundizan las causas que han generado esta crisis y es necesario sustituirlo, no solamente por diferencias ideológicas, sino por sobrevivencia, porque la gente vive humanamente en Venezuela, es necesario producir un cambio político. En el caso de Maracaibo, la unión de los partidos, ¿cómo está? Bien, bien, eso ha avanzado bastante bien y precisamente... El caso de Zulia, pues. Precisamente hoy cuando estamos grabando ya se celebra un congreso regional del Frente, donde están todos los partidos políticos y sectores de la sociedad civil, muchos independientes, que están ayudando precisamente a reagrupar a todos los que queremos un cambio por la vía democrática para luchar juntos. Omar, y en el problema de la inseguridad, los secuestros, lo que ocurría en la frontera con los Andes y Colombia. Lo más grave que ocurre en la frontera del Zulia, como muchas otras partes de la frontera venezolana, es que buena parte está tomada por la guerrilla colombiana con la permisividad de las autoridades militares y civiles, y ellos dirigen lo que ocurre en la vida de esa zona del Zulia, por ejemplo, en la zona del sur del lago, en la zona de Casiguán, en la zona de Machiques, de la Villa. ¿Y cómo ve el pueblo? El pueblo con mucho temor. Venezolano o zuliano eso. Con mucho temor, porque no haya a quien ocurrir. Si va a denunciar a un guerrillero, no sabe si se lo va a denunciar a quien es aliado de la guerrilla. Y a veces se entienden hasta con la guerrilla porque se sienten más seguros que con las autoridades nacionales. Es una situación terrible. Se está gobernando por miedo, por temor en esa zona, donde las fuerzas irregulares se han apropiado de la vida de muchos pueblos. ¿Y la producción agrícola, la zona agrícola y pecuaria? Bueno, perseguida. En estos días nomás hay una pretensión del gobierno regional de expropiar o de confiscar el 30% de la producción de carne a los productores para ellos distribuirlo, porque acabaron con todo y ahora quieren meterle la mano a quienes todavía están corriendo el riesgo, porque siguen creyendo en Venezuela, de producir en el campo, le quieren quitar el producto de su producción. Por cierto, todos sabemos, Carlos, que cada vez que el gobierno se ha metido en la actividad agrícola, claro, la ha destruido. Y si no, ve lo que pasó con el café, miren lo que pasó con el azúcar, miren lo que pasó con el Hato del Frío, con la marqueseña, con todo. Parecen el caballo de Atila, por donde pasan no sale hierba. Atila, rey de los Hunos. El rey de los Hunos tenía un caballo. De los Hunos y de los barrios. El mismo Atila decía, el rey de los Hunos, sí, que donde pisaba su caballo no salía hierba. No salía hierba, sí. Así pasa con este gobierno cuando pasa por alguna actividad como el café, la agricultura. Si le pone la mano a la carne, con la poca que hay, bueno, acaba con la carne, como ha acabado con todo. ¿Y la gente acepta eso? La gente no acepta eso. ¿Los ganaderos aceptan eso? No, por supuesto. ¿Los productores aceptan eso? Por supuesto que no lo aceptan, pero aquí... ¿Han protestado? Aquí sí han protestado. Estuvieron en la Asamblea Nacional el martes el presidente de Fedenaga y el presidente de Fedeagro y denunciaron esta situación. No con ánimo de pelear con el gobierno, sino de hacerle entender, de hacerle comprender que están gobernando contra la natura y contra la producción nacional primaria, que es la que le falta destruir. Ojalá que el gobierno recapacite y deje a los pocos que todavía quieren producir en Venezuela, déjenlos trabajar y no les expropien el producto de su trabajo. En una situación hiperinflacionaria como la que tenemos, ¿cómo te van a congelar a ti los precios de hace 3 meses y creer que esos precios se mantengan eternamente? Tú fuiste gobernador y conoces muy bien el Zulia, además porque eres de allá. Claro. ¿Cuál es la zona más crítica que hay en ese estado? Bueno, todos los sectores populares, también una situación muy crítica. Hay mucha mortalidad infantil por falta de alimentos y el tema de los servicios de salud. No hay medicamentos. Tenemos mucha gente que diariamente mueren, muchos niños por desnutrición y personas mayores por falta de medicamentos. Es una crisis humanitaria, no es una crisis solamente política. ¿No la traen de Colombia? No. ¿La medicina? El que puede, pero tú vas a Colombia a comprar la medicina en pesos y te cuesta 10 veces lo que cuesta en Venezuela, lo que costaría si la hubiera. Entonces, es una situación muy grave porque la gente no tiene ni con qué comer y a veces no tiene con qué comprar los medicamentos y si tuviera, resulta que no los hay en muchos casos. Entonces, de verdad es una crisis humana muy grave la que está viviendo el Zulia como toda Venezuela. Bueno, gracias Omar Barbosa. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Saúl Ortega. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con el señor
doctor Saúl Ortega, diputado además a la Constituyente. Estaba por aquí hace poco un amigo tuyo, Omar Barbosa. Ah, caramba. Y él, opositor naturalmente, plantea como solución al país la salida del gobierno, el cambio de gobierno. Por la vía institucional, naturalmente, lo advirtió. Bueno, mira, yo estuve con él, tuvimos la oportunidad de estar junto a la Comisión de Política Exterior. Creo que es un hombre serio de la oposición. Ajá. Bueno, ¿qué puedes tú esperar de un opositor si no salir del gobierno? Creo que esa es la razón existencial de cualquier opositor. Ajá. Ahora, de allí a la realidad hay un trecho largo, ¿no? Eso no se decreta. Es más, Nicolás Maduro va a entrar al gobierno en el entendido que va a asumir un nuevo periodo constitucional. Yo no sé si él está al tanto de que esa es la verdadera situación de Venezuela. ¿Y tú por qué aseguras que va a ser un nuevo periodo constitucional? ¿No hay elecciones? Ya las elecciones las hubo el 20 de mayo. Ajá. Fue ratificado Nicolás Maduro. Ajá. Eso es lo institucional. Lo demás es caer en el vacío. No, las elecciones que hay son las de los consejos municipales. Consejo Municipal el 9 de diciembre. ¿Qué perspectiva tienes tú de eso? Buenos augurios para el Partido Socialista y para sus aliados en el polo patriótico. Habida cuenta que nosotros hemos sido consecuentes de participar en la lucha política institucional. Hay un sector importante de la oposición, movimientos locales que están participando. Ahora, los partidos conocidos de la oposición mantienen su actitud, digamos, contraria al Estado de Derecho y contumaz en no participar en el evento político. Siguen soñando con una intervención internacional, siguen soñando con atajos y ahí se les va la vida. Barbosa dice que no quieren intervención internacional, No que solamente todo lo van a resolver ellos. No solamente Barbosa, que no quieren eso. Yo, no solamente Barbosa, yo conozco gente de la oposición que hoy tiene una evaluación negativa de todo lo que ha sido estos, digamos, altibajos y estos atajos que ha querido tomar quienes han dirigido la oposición, y hoy tienen una reflexión de la necesidad de retomar, digamos, y darle un chance a la política. Y yo eso lo saludo, Carlos, porque eso ayuda a la estabilidad y al bienestar del país. Ahora nosotros tengamos una oposición institucional democrática con quien conversar, con quien hablar y con quien ventilar los problemas del país. Ellos también tienen responsabilidades en las soluciones y en la conducción de la nación. Entonces, en ese sentido, yo saludo, porque no solamente es Barbosa, hay importantes líderes de la oposición que hoy pues debaten, discuten y están buscando la posibilidad de salirse de la trampa y del mecanismo de chantaje en que los han tenido, y entiendo que, bueno, que están buscando otros caminos. Ahora, ustedes realmente como oposición, como partido, el PSUV, como gobierno, Nicolás Maduro, ¿están interesados de verdad, en un diálogo con los sectores de oposición? El presidente ha sido claro. ¿Cuál es el esfuerzo que han hecho en los últimos tiempos, después de aquella célebre reunión de Miraflores? Mira, el presidente ha sido claro, categórico. Lo ratificó después del 20 de mayo e incluso después de los trágicos sucesos del magnicidio en grado de frustración. El presidente ha ratificado la necesidad de diálogo y hace todos los esfuerzos. Y tira puentes, instruye, busca todos los mecanismos institucionales que él tiene para conectarse con, incluso los ha llamado públicamente, a esos sectores de la oposición a que reflexionen. Y entiendo yo que estamos en un buen momento. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos en un buen momento, bueno, porque conocemos de gente que está dando pasos en esa dirección, que es una posición muy valiente, óyeme, porque el chantaje mediático, el chantaje internacional... ¿Qué gente está, por ejemplo, concretamente? ¿Quiénes están acercándose al gobierno? No se están acercando al gobierno. ¿Quiénes están buscando diálogo? Están organizándose ellos, tratando de establecer mecanismos para crear las condiciones en que se pueda conversar. ¿Qué dicen tus espías? No sé si tú leíste la última declaración de la Asamblea Nacional. Particularmente yo no estoy de acuerdo ni lo comparto, pero se ve en el fondo la búsqueda de hacer política y de hacer propuestas buscando el marco institucional, y yo eso lo saludo, independientemente que no estoy de acuerdo con el acuerdo que aprobaron, pero el esfuerzo lo valoro, porque sé que allí hay gente, organizaciones
que están involucradas y están buscando esa posibilidad. Aquí veo en el Universal, dice, Frente Amplio plantea reivindicar el consenso y el diálogo con el país. ¿Tú estás en el Frente Amplio? No. ¿Pero tú qué piensas de esa declaración? Mira, todo el que plantea el diálogo, darle una oportunidad a la política, yo saludo eso. Y el presidente de la República ha sido su línea central, bueno, desde siempre. El compañero Nicolás viene del mundo sindical, que tú sabes que es un mundo de negociaciones, de diálogo, de discusión, de debate, y tiene una cultura en ese sentido que privilegia la política en primer lugar. Y ha hecho grandes esfuerzos y con valentía pues se ha aferrado, a pesar de las críticas que se le puedan hacer, se ha aferrado a esa posibilidad de diálogo y cerrar los canales violentos que definitivamente le han hecho mucho daño al país y que no le conviene a nadie. Entonces yo creo que si el presidente tiene esa voluntad política y empiezan a aparecer sectores en la oposición, como tú mismo lo lees allí en esa expresión, mira, hay que saludarlo definitivamente y darle todas las posibilidades de que eso tenga éxito. Bueno, Barbosa no piensa mucho, ¿no? Así. Él no cree que haya suerte para ese diálogo, o que haya ambiente. Mira, lo otro es la guerra, matarnos entre nosotros, y eso me imagino que no debe estar en la cabeza de alguien que tenga sanidad mental. Pero si en una guerra quienes ganan son los vendedores de armas. Claro, y perdemos todo. Perdemos todo. No, yo no quiero una guerra por mi país, yo quiero paz. Yo soy un hombre de paz. Ahí estamos. Aquí veo que dice que esto no es pacífico, por cierto. Dice, en el Nacional dice PNB y GNB atacaron docentes que reclamaban su derecho. Dice el diario El Nacional. Y aquí dices tú que Maduro repotenció las misiones educativas. Y esto del Frente Amplio, que se le leí también a Barbosa, que plantea reivindicar el diálogo y el consenso. Yo creo que eso es necesario y todos los venezolanos tenemos que darle apoyo a la necesidad que, digamos, las élites políticas se sienten a discutir. Para eso son políticos, para discutir los diferentes temas. Yo estoy seguro que hay algunos puntos en los cuales podemos estar de acuerdo. Y eso, ¿cuáles, por ejemplo? Mira, hay temas en la economía, hay temas que tienen que ver con la estabilidad política del país, con el apoyo, por ejemplo. Yo creo que deberíamos buscar en la discusión, mira, rechazar cualquier agresión, venga de donde venga, a nuestra patria. Eso tiene que ser un consenso. Tú hablas de agresión y justamente en tu estado, en Valencia, ocurrió algo en la universidad y había en el programa de Carlos Fernández, a la presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios, denunciando cómo la policía entró a la universidad para acabar con una manifestación de los estudiantes. Te dejo la pregunta porque tú debes saber algo de eso, ¿no? No, no conozco mucho, pero sé que allá Vamos a un receso. Había elecciones, no había manifestación. Me lo dices en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, a quienes creemos en la paz nos preocupa mucho eso que ocurrió en Valencia. Están haciendo unas elecciones estudiantiles y se aparecieron grupos armados. ¿Tú qué sabes que eres de Valencia y diputado por Carabobo? No tengo información, pero particularmente deploro y condeno la violencia venga de donde venga. Definitivamente una elección básica como una elección estudiantil debe hacerse sin interferencia, en sana paz, con toda la cordialidad y la hermosura de la juventud. O sea, yo estoy en contra. Mira, hace como 15 años Acción Democrática asaltó unas elecciones y bueno, la voluntad de los estudiantes derrotó a ese factor que intentó perturbar las elecciones estudiantiles. No se conocía desde entonces un hecho de violencia como el que están denunciando ahora. No soy el juez, no tengo conocimiento de causa para causar a nadie, pero hay que condenar la violencia. Venga donde venga, Carlos. Ok. Se está hablando de una nueva constitución, pero aquí veo que dice no hay ningún proyecto, revela el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tú qué sabes? Mira, por ahí se ha corrido de que, bueno, que ya está lista la Constitución, que, mira, el proceso que estamos llevando nosotros es de debate en las comisiones, recogiendo las propuestas, las inquietudes, y una vez que eso, digamos, madura en las comisiones, se va a lo que llaman la elaboración del texto, ¿ok? Ese texto
la Asamblea tiene que aprobarlo y llevarlo al debate nacional para que lo conozca el pueblo. El pueblo no va a votar una constitución que no conozca. Entonces nosotros somos responsables de, una vez que se tenga el texto definitivo, llevarlo al debate, ¿no? Asamblea por cada municipio, por cada parroquia, por cada calle, por cada barrio, cada urbanización, cada centro de estudio. Bueno, entonces olvídense de la Constitución. No, bueno, ¿cuánto tiempo demora ir a cada barrio, a cada ciudad, acuérdate que tenemos constituyentes sectoriales y territoriales. Sí. Cada constituyente tiene la responsabilidad de hacer su trabajo, ¿ok? Y llevar ese debate que nos permite a nosotros fortalecer la creencia en ese proyecto constitucional para que la gente lo vote, porque la gente lo tiene que votar. Por ahí se ha dicho que es una constitución a la medida, que si es cubana, todos esos conceptos. Mira, el pueblo tiene que votarla. Eso está en la actual constitución y la nueva tiene que ser votada por la población en referéndum. ¿Quién garantiza esas elecciones? Una de las cosas que me planteó Barbosa es que aquí no podía ir a una elección si no cambiaban el CNE. Bueno, ¿Tú qué piensas? Él salió electo con el CNE que quiere cambiar. Bueno, pero... Y salió, incluso tuvieron la mayoría. Ahora, que hicieron un ejercicio ilegal de esa mayoría y la llevaron al desacato, ese es otro problema. Pero ellos ganaron en Buenalí y el CNE fue quien anunció los resultados, ¿no? Pareciera ser que aquí hay políticos que el CNE le gusta solo cuando gana. Cuando pierde ese CNE no sirve para nada. O sea, la democracia tiene unas reglas, mano. Y hay quienes ganan y quienes pierden. Y hay que saber, el demócrata verdadero tiene que ajustarse a esos resultados. Pero lo que dice que el CNE se pasó. Se pasó porque lo eligió a él. Se pasó después que lo eligieron a él. Después que hubo las elecciones aquellas, parece que les llamaron la atención. Es lo que plantean ellos, ¿no? Es el mismo CNE, Carlos. Esos son necedades y no le queda bien a un político serio estar con ese tipo de argumentos. Que asuman que no tienen fuerza. Okay. Que asuman que no pueden ganar una elección y ese sí es otro tema. ¿Tú eres medio sectario? No, para que tú veas que no. Yo soy un tipo bastante amplio y soy un tipo de diálogo. Como este programa. Diálogo con. Bueno, háblame del próximo año. ¿En qué piensas tú cuando se aproxima el 2019? Mira, yo creo que es un año de muchos desafíos, de retos. Tenemos que derrotar las sanciones, el bloqueo económico. Tenemos que hacer esfuerzos en nuestras propias... No, primero tenemos que derrotar aquí el alto costo de la vida, los precios, la delincuencia, la inseguridad, todos los problemas que plantean a diario y nos llegan aquí. El problema económico está vinculado, Carlos. El problema económico incluso. El problema económico está vinculado en cómo nosotros podemos exportar cuando nos están cerrando las cuentas de la República. Y ahora no solamente persiguen las cuentas públicas para que no hagamos las compras gubernamentales, están persiguiendo el sector privado, que ellos suponen que trabajan para el país, que le venden al gobierno, o sea, también están cerrándole las cuentas. Yo conozco gente que le ha cerrado las cuentas. Entonces, frente a un bloqueo y una persecución como la que tiene el imperialismo, bueno, tenemos la obligación los venezolanos de apoyarnos bueno, y aquí también hay una medida, en nuestras propias fuerzas, en nuestra creatividad, para echar adelante la economía. Aquí hay una medida del gobierno también que está persiguiendo las cuentas de venezolanos en el exterior, ¿no? No, son cuentas en las cuales se están haciendo transacciones ilegales, eso es otra cosa. Ajá. Mientras que en el caso de Estados Unidos es donde nosotros le podemos pagar a nuestros bonistas que tienen bonos de la República o de PDVSA, o las cuentas que tiene el Estado para comprar medicinas, para comprar alimentos, las están cerrando. Y de hecho están secuestrando nuestros recursos. Están secuestrando moneda en divisa, están secuestrando oro, en fin, hay toda una articulada agresión de parte del imperialismo y sus aliados contra la República Bolivariana de Venezuela. Cuéntame cómo está Carabobo. ¿Qué sabes de Drácula? Oye, Drácula. ¿Él no entró a la universidad ese carro? No sé, de verdad que no. Sé que está pendiente de sus tareas en el Estado, haciendo un gran esfuerzo, Carlos. No la ha tenido fácil y bueno, le está poniendo el pecho a los diferentes problemas que tiene el Estado. Yo creo que está haciendo un buen trabajo, es un buen gobernador, un compañero comprometido, más allá de su estilo que pudiese que no le guste a algunos, pero el compromiso con el trabajo y con los carabobeños pues está a toda prueba. ¿Cuál es el estilo que no le gusta a algunos? No, de repente que chatea, que tuitea, que está metido en las redes y a lo mejor utiliza un lenguaje que no es el convencional de un político, pero
Nadie puede criticarle a Rafael que no está metido en los problemas de Carabobo y que no los está atendiendo y le está poniendo el pecho y poniendo la cara también, porque incluso se compromete, mira, yo voy a resolver eso y cuando dice que lo va a resolver es porque le va a poner el pecho. Y problemas bien complejos del agua potable, la electricidad, el transporte, y está a la vista por la respuesta que ha producido. ¿A qué le pones tú el pecho? Yo a la vida, a todo lo que son los desafíos y los retos por los cuales tengo que salir adelante, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, al proyecto político al cual estoy comprometido, que es la Revolución Bolivariana. A todo eso le pongo el pecho. Aquí estás tú hablando de España, en versión final, dice Ortega, Congreso Español no tiene facultad para decidir sobre el país. ¿Y eso por qué lo dices tú? Bueno, siempre están ellos tomando decisiones... ¿Tú lo dices por Zapatero? Que no tienen, digamos, ninguna facultad, igual que el Congreso norteamericano. Creo que en el caso del gobierno español, del Parlamento español, ¿no? La derecha ahí a veces se extralimita. Y creo que es necio, porque deberían ocuparse de sus problemas, y mucho menos está calificando... ¿Y cuál es la diferencia en que Zapatero intervenga aquí a favor de uno y aquello intervenga a favor de otro? Yo tengo entendido que no vino a intervenir. ¿No? Vino invitado a facilitar un diálogo que se hizo posible en República Dominicana. Que no haya obtenido los resultados que muchos esperaban otra cosa, pero Zapatero ayudó a facilitar el encuentro que de hecho se realizó. Lo que quiere decir que esa parte fue exitosa. Vamos a invitar a Zapatero para hacer esa pregunta porque es mejor que estás hablando como Zapatero. Pues, estamos terminando el programa. Un mensaje para tu gente. Bueno, vale, vamos hacia adelante. Yo creo que tenemos la obligación nosotros de cerrar este año con las cosas que tenemos pendientes y bueno, y prepararnos de verdad para que el año que viene sea mejor para nosotros, para todos los venezolanos, y que este país es generoso, este es un pueblo con muchas facultades, muy valioso también, y tenemos las condiciones para resolver la crisis que tiene Venezuela. ¿Tú crees en el Niño Jesús? Bueno, ojalá se aparezca con algo bueno este año. ¿Tú le pediste algo? Todavía no, pero espero que él se acuerde de mí aunque yo no le pida. ¿Qué le vas a pedir? ¿Tú cuando niño no le pedías? Le pido prosperidad y salud para todo el pueblo de Venezuela. ¿Y para ti nada? También, yo soy parte del pueblo. Ok. ¿Y si trae dólares? Que traiga lo que quiera traer. Okay. Gracias. Seguro Ortega. Gracias a usted, nuestro oyente. Nos vemos que el próximo domingo está en hora.